El prestigioso Teatro Thornfield vibraba con anticipación mientras el joven de 28 años, Marco Antonio Chen, terminaba de lustrar las barandillas de latón del escenario principal. Su uniforme verde olivo de mantenimiento y sus herramientas de limpieza lo identificaban como parte del personal de limpieza, prácticamente invisible para los elegantemente vestidos invitados que pronto llenarían las butacas de terciopelo rojo para la presentación de gala de esa noche. Marco Antonio había estado trabajando como barrendero en el Teatro Thornfield durante 2 años, un empleo que le permitía la flexibilidad necesaria para recoger a su hija de 6 años, Emma, de la escuela y estar en casa con ella durante las tardes y noches. El trabajo era honesto y constante. Pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler de su modesto departamento y las necesidades de Emma, aunque estaba muy lejos de la vida que alguna vez había imaginado para sí mismo cuando era más joven, y sus sueños parecían alcanzables. Aquella noche se celebraba la gala anual de la Fundación Thornfield, un evento de recaudación de fondos de etiqueta que reunía a los filántropos más acaudalados de la ciudad, líderes empresariales destacados y la élite cultural. El teatro resplandecía bajo las cálidas luces del escenario, mientras Marco Antonio realizaba sus preparativos finales, asegurándose de que cada superficie estuviera impecable para los distinguidos invitados que llegarían en menos de 1 hora. El joven había llegado temprano esa tarde, como siempre lo hacía para los eventos importantes, queriendo asegurarse de que todo estuviera perfecto antes de que comenzaran a llegar los asistentes. Mientras Marco Antonio limpiaba alrededor del piano de cola que dominaba el centro del escenario, no pudo evitar detenerse y contemplar el magnífico instrumento. Era un Steinway antiguo que había visto días mejores. Su superficie negra pulida reflejaba las luces del escenario como un espejo oscuro, aunque Marco Antonio podía notar que el barniz estaba comenzando a mostrar su edad en algunos lugares. El piano había estado en el teatro desde antes de que él comenzara a trabajar allí, y había escuchado a muchos pianistas quejarse discretamente de que el instrumento estaba desafinado, que las teclas no respondían con la precisión que deberían, que el mecanismo interno necesitaba ajustes que nadie parecía tener el tiempo o los recursos para realizar adecuadamente. Marco Antonio sintió la familiar punzada de anhelo que había aprendido a suprimir a lo largo de los años. Sus dedos casi le dolían por el deseo de tocar aquellas teclas, de sentir la respuesta del instrumento bajo sus manos, de crear música como solía hacerlo cuando su vida era completamente diferente. Pero él estaba allí para trabajar, no para tocar, y había aprendido hacía mucho tiempo a mantener sus 2 mundos completamente separados. El Marco Antonio que limpiaba los pisos y vaciaba los botes de basura era una persona diferente del Marco Antonio que una vez había soñado con llenar salas de concierto con su música. «Casi has terminado por allá, Marco Antonio», llamó una voz autoritaria pero no desagradable desde el fondo del teatro. La voz pertenecía a Victoria Wellington, la directora ejecutiva y propietaria del Teatro Thornfield, una mujer de 52 años que había heredado el teatro de su padre y lo había transformado en uno de los venues culturales más prestigiosos de la ciudad. Victoria llevaba un elegante vestido de noche color azul marino que complementaba perfectamente su cabello castaño recogido en un moño sofisticado, y se movía por el teatro con la gracia y seguridad de alguien que había pasado toda su vida en el mundo de las artes escénicas. «Sí, señora Wellington», respondió Marco Antonio, alejándose del piano con un paso atrás respetuoso. «Todo debería estar listo para la presentación de esta noche. He revisado cada rincón 2 veces para asegurarme de que todo esté impecable». Victoria se acercó al escenario, sus tacones resonando con un ritmo constante sobre el piso de madera pulida del pasillo central. «Excelente trabajo, como siempre. El maestro debería estar llegando pronto para su prueba de sonido, aunque debo admitir que estoy un poco preocupada por el piano. He recibido quejas de varios de nuestros artistas sobre su afinación, pero simplemente no hemos tenido el presupuesto para traer a un técnico especializado. Estos instrumentos antiguos requieren un cuidado muy particular». Marco Antonio sintió que su corazón latía un poco más rápido ante la mención del estado del piano. Sabía exactamente cuáles eran los problemas del instrumento porque había pasado incontables horas observándolo, escuchándolo durante los ensayos y presentaciones, y su oído entrenado podía detectar cada nota que no vibraba con la pureza que debería. Durante semanas había estado considerando ofrecer su ayuda, pero el miedo a revelar demasiado sobre su pasado, a complicar la clara separación entre su identidad como trabajador de mantenimiento y su verdadera formación musical,
Lo había mantenido en silencio. Mientras Victoria hablaba, varios otros miembros de la junta directiva y donantes importantes comenzaron a entrar al teatro para la recepción previa al evento. Marco Antonio reconocía a muchos de ellos por sus 2 años de trabajo en el venue. Titanes de la industria, artistas celebrados y figuras de la sociedad cuyos nombres aparecían regularmente en las secciones de negocios y cultura del periódico. Estas eran personas que vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo de riqueza y privilegio que parecía existir en una dimensión paralela a la realidad cotidiana de Marco Antonio, con sus preocupaciones sobre pagar el alquiler a tiempo y asegurarse de que Emma tuviera zapatos nuevos cuando los necesitara. Victoria se volvió para saludar a los invitados que llegaban, su rostro iluminándose con una sonrisa profesional pero genuina, mientras intercambiaba saludos y besos en la mejilla con los asistentes. Marco Antonio aprovechó el momento para regresar a sus tareas de limpieza, recogiendo sus suministros y preparándose para retirarse a las áreas traseras del teatro, como siempre lo hacía cuando comenzaban a llegar los invitados. Había aprendido el arte de volverse invisible, de moverse por los espacios sin llamar la atención, de ser eficiente y discreto en su trabajo. Pero mientras recogía su trapo de limpieza y su botella de pulidor, su mirada volvió una vez más al piano. El instrumento lo llamaba de una manera que era casi física, como si hubiera una cuerda invisible conectando su corazón con aquellas teclas de marfil. Marco Antonio había estado guardando un secreto durante 2 años, un secreto que pesaba sobre él cada vez que entraba a ese teatro y veía el hermoso piano descuidado en el centro del escenario. No solo sabía tocar el piano, él tenía conocimientos de afinación y reparación de pianos que había adquirido durante sus años en el conservatorio, habilidades que había perfeccionado trabajando en talleres de restauración de instrumentos para ganar dinero extra durante sus estudios. «Señora Wellington», dijo Marco Antonio de repente, sorprendiéndose a sí mismo con su propia valentía. Antes de que pudiera reconsiderar sus palabras, continuó hablando. «Disculpe mi atrevimiento, pero escuché lo que mencionó sobre el piano. Yo tengo algo de experiencia con la afinación de pianos. Si usted me lo permite, podría revisar el instrumento y hacer algunos ajustes básicos antes de la presentación de esta noche». Victoria se volvió hacia él con una expresión de sorpresa que rápidamente dio paso a la curiosidad. Sus ojos, de un color avellana claro, lo estudiaron con una intensidad renovada, como si estuviera viendo a Marco Antonio por primera vez, a pesar de que él había trabajado en su teatro durante 2 años. «Experiencia con afinación de pianos», repitió ella lentamente. Su tono era de genuino interés más que de escepticismo. «Eso es bastante específico». «¿Dónde aprendiste algo así, Marco Antonio?» Marco Antonio sintió que se sonrojaba ligeramente, consciente de que varios de los invitados que habían llegado temprano ahora también lo estaban observando con curiosidad. «Estudié música en el Conservatorio de Nueva Inglaterra hace algunos años», explicó, manteniendo su voz tranquila y profesional a pesar del nerviosismo que sentía. «Como parte de mi formación, también trabajé en talleres de restauración de instrumentos. Conozco bien los pianos Steinway de esta época». El murmullo de conversaciones en el teatro se detuvo momentáneamente mientras los invitados procesaban esta inesperada revelación. Aquí estaba su barrendero, el joven que habían visto limpiando los baños y barriendo los pasillos durante 2 años, afirmando tener formación del prestigioso Conservatorio de Nueva Inglaterra y experiencia trabajando con instrumentos de alta calidad. La contradicción entre su uniforme de trabajo y sus credenciales educativas creaba una disonancia cognitiva que era casi palpable en el aire. Victoria Wellington era una mujer que había construido su reputación sobre su capacidad para reconocer el talento cuando lo veía. Y había algo en la manera en que Marco Antonio hablaba sobre el piano, una combinación de respeto y conocimiento genuino que le hizo creer que él no estaba exagerando sus habilidades. «El Conservatorio de Nueva Inglaterra», repitió ella pensativamente. «Esa es una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Marco Antonio, ¿por qué nunca mencionaste tu formación musical? Hemos tenido todo tipo de necesidades relacionadas con instrumentos durante estos 2 años». Marco Antonio bajó la mirada por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando uno está tratando de mantener a una hija pequeña con el salario de un trabajador de mantenimiento, aprende a concentrarse en hacer bien su trabajo actual en lugar de hablar sobre su pasado. Nunca quise que nadie pensara que no estaba comprometido con mi trabajo aquí, o que estaba buscando algo más. Este empleo me ha dado la estabilidad que necesitaba para cuidar de Emma.
Hubo un momento de silencio mientras Victoria y los invitados presentes procesaban la dignidad tranquila con la que Marco Antonio había explicado su situación. Aquí había un hombre que había sacrificado su carrera profesional por su hija, que había elegido la seguridad del trabajo manual sobre la incertidumbre de una carrera artística, porque su responsabilidad como padre venía primero. Era el tipo de sacrificio que todos podían entender en teoría, pero pocos habían tenido que hacer en la práctica. Victoria miró el reloj de pared antiguo que colgaba en la pared lateral del teatro. El maestro no llegaría hasta dentro de 45 minutos, y la idea de tener el piano en mejores condiciones para la presentación de esa noche era tentadora. «Marco Antonio», dijo ella finalmente tomando una decisión. «Si estás dispuesto a intentarlo, me encantaría que revisaras el piano. Pero necesito saber que sabes lo que estás haciendo. Un Steinway como este vale más de 2 millones de pesos, y aunque está mostrando su edad, sigue siendo un instrumento valioso. Entiendo completamente su preocupación, señora Wellington», respondió Marco Antonio con seriedad. «No haré nada que pueda dañar el instrumento, solo ajustes básicos de afinación y tal vez algunos arreglos menores en el mecanismo si encuentro algo que pueda corregirse fácilmente. Si encuentro algo más serio, le informaré de inmediato para que pueda llamar a un técnico profesional». Victoria asintió. Su decisión tomada. «Adelante entonces. Tenemos herramientas en el cuarto de almacenamiento si las necesitas». Marco Antonio sintió una oleada de gratitud y nerviosismo mientras asentía. «Gracias, señora Wellington. Tengo mis propias herramientas básicas de afinación en mi casillero. Las he guardado allí desde que comencé a trabajar aquí, por si acaso algún día tuviera la oportunidad de usarlas». Esta revelación provocó otra ola de murmullos entre los invitados. El joven había estado cargando herramientas de afinación de pianos a su trabajo de mantenimiento durante 2 años, guardando silenciosamente la esperanza de que algún día pudiera usar sus verdaderas habilidades. Había algo profundamente conmovedor en esa imagen, la imagen de un hombre que se aferraba a su identidad profesional, incluso mientras trabajaba en un campo completamente diferente. Marco Antonio se dirigió rápidamente al área de los casilleros del personal y regresó momentos después con una caja de herramientas negra y desgastada. La caja mostraba signos de uso frecuente en el pasado, aunque claramente no había sido abierta recientemente. Mientras la colocaba junto al piano y comenzaba a sacar cuidadosamente sus herramientas, diapasones de afinación, llaves de tensión y otros implementos especializados, algunos de los invitados se acercaron al escenario para observar con curiosidad. Marco Antonio abrió la tapa del piano con el cuidado reverente de alguien que entendía exactamente lo que estaba haciendo. Dentro, el complejo mecanismo de martillos, cuerdas y amortiguadores se reveló en toda su intrincada gloria. Comenzó a golpear suavemente un diapasón contra su rodilla, escuchando el tono puro del la central, y luego presionó la tecla correspondiente en el piano. Su rostro se concentró mientras comparaba los dos sonidos, y Marco Antonio pudo escuchar inmediatamente que el piano estaba aproximadamente un cuarto de tono bajo en esa nota. Los siguientes 30 minutos fueron una revelación para todos los presentes. Marco Antonio trabajó con la precisión y confianza de un verdadero profesional, ajustando cada cuerda con movimientos pequeños y deliberados, verificando constantemente su trabajo, golpeando teclas y escuchando con una intensidad que hablaba de años de entrenamiento. Sus manos se movían sobre el instrumento con una familiaridad que dejaba claro que esto no era algo que había aprendido casualmente, sino una habilidad que había sido pulida a través de innumerables horas de práctica y estudio. Victoria Wellington se encontró completamente fascinada mientras observaba a Marco Antonio trabajar. Había contratado técnicos de piano profesionales antes, había visto a algunos de los mejores en el negocio trabajar en instrumentos en su teatro, y reconocía la competencia real cuando la veía. El joven frente a ella no estaba fingiendo o experimentando, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada ajuste que hacía era considerado y preciso, y ella podía escuchar la diferencia en la calidad del sonido del piano incluso desde donde estaba parada. Los invitados que habían llegado temprano se encontraron atraídos hacia el escenario, formando un pequeño semicírculo alrededor del piano mientras observaban a Marco Antonio trabajar. Había algo casi meditativo en la manera en que se movía, completamente absorto en su tarea, ajeno a la audiencia que se había reunido para observarlo.
Era como si el resto del mundo se hubiera desvanecido y solo existieran él y el instrumento, comunicándose en un lenguaje que solo ellos entendían. Mientras trabajaba, Marco Antonio ocasionalmente murmuraba para sí mismo comentarios técnicos sobre el estado del instrumento que demostraban su profundo conocimiento. Este martillo está un poco desalineado, mencionaba, o estas cuerdas del registro alto han perdido algo de su brillo, necesitarán ser reemplazadas pronto. Cada observación era profesional y precisa, y Victoria mentalmente tomaba nota de cada problema que él identificaba. Finalmente, después de casi 40 minutos de trabajo concentrado, Marco Antonio se enderezó y flexionó sus dedos, que estaban ligeramente acalambrados por el esfuerzo de hacer ajustes finos a docenas de cuerdas. «Ya está», anunció tranquilamente. «He hecho todo lo que puedo hacer sin un trabajo de restauración más completo. El piano ahora está correctamente afinado, y he ajustado varios de los martillos que estaban desalineados. Debería sonar mucho mejor para la presentación de esta noche». Victoria subió al escenario, sus ojos brillando con curiosidad y algo que podría haber sido esperanza. «¿Tocarías algo para que podamos escuchar la diferencia?», preguntó. Su voz llevaba un tono de desafío gentil. Después de todo, la mejor prueba de la afinación de un piano es escucharlo tocar. Marco Antonio sintió que su estómago se tensaba ante la petición. Había estado tan concentrado en el aspecto técnico de afinar el piano que no había considerado que podrían pedirle que demostrara el trabajo tocando. «Señora Wellington», empezó a decir, «no estoy seguro de que sea apropiado. Estoy aquí para trabajar, no para actuar». Pero Victoria Wellington no había llegado a donde estaba sin aprender a reconocer cuando el destino le presentaba una oportunidad extraordinaria. «Tonterías», dijo ella con firmeza pero amablemente. «Has pasado los últimos 40 minutos restaurando este instrumento. Tienes todo el derecho de ser el primero en tocarlo adecuadamente. Además», agregó con una sonrisa, «estoy genuinamente curiosa por escuchar qué puede hacer alguien con tu formación». Los otros invitados murmuraron su acuerdo, y Marco Antonio se dio cuenta de que rechazar ahora solo crearía más incomodidad. Además, había una parte de él, una parte que había mantenido enterrada durante 2 años de barrer pisos y vaciar botes de basura, que anhelaba desesperadamente sentir las teclas bajo sus dedos nuevamente, sentir la respuesta de un instrumento finamente afinado, experimentar la alegría de crear música que había sido su primer amor mucho antes de que las responsabilidades de la paternidad transformaran su vida. «Muy bien», dijo Marco Antonio en voz baja, estableciéndose en el banco del piano. «Tocaré algo breve solo para demostrar la afinación». Ajustó el banco a la altura adecuada con movimientos que eran automáticos después de años de práctica, y sus manos encontraron su posición familiar sobre las teclas. Por un momento, simplemente descansó sus dedos sobre el marfil fresco, sintiendo la textura familiar y permitiéndose reconectarse con una parte de sí mismo que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Marco Antonio comenzó a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, opus 9, número 2. Las primeras notas flotaron a través del teatro con una claridad y belleza que inmediatamente transformaron la atmósfera de curiosidad casual a algo que se aproximaba a la reverencia. Los dedos de Marco Antonio se movieron sobre las teclas con la gracia fluida de alguien que había pasado incontables horas perfeccionando su técnica, extrayendo cada matiz de la composición delicada y emocionalmente compleja de Chopin. La diferencia en el sonido del piano era inmediatamente aparente para cualquiera con oídos entrenados. Las notas ahora sonaban con una pureza y claridad que había estado ausente antes, cada tono vibrando con la riqueza completa que el compositor había pretendido. Pero más allá de la calidad técnica de la afinación, lo que realmente capturó la atención de todos los presentes fue la habilidad del pianista mismo. Este no era un aficionado tocando de memoria una pieza que había aprendido casualmente. Este era un músico entrenado realizando una de las obras más queridas del repertorio clásico con habilidad profesional y comprensión emocional profunda. A medida que la pieza progresaba, la pequeña multitud de invitados que se había reunido cayó completamente silenciosa. Las expresiones de curiosidad condescendiente se desvanecieron de sus rostros, reemplazadas por sorpresa genuina y admiración creciente. Algunos de ellos eran melómanos experimentados que asistían regularmente a conciertos de música clásica y podían reconocer talento real cuando lo escuchaban. Otros eran menos versados en música clásica, pero aún podían sentir la emoción y la belleza pura que fluía del piano bajo las manos hábiles de Marco Antonio. Marco Antonio se perdió en la música, sintiendo la alegría familiar de la expresión artística que se había negado a sí mismo durante tanto tiempo. Con cada nota, cada frase musical,
estaba revelando quién verdaderamente era debajo del uniforme de mantenimiento verde olivo. Este era su verdadero yo. La persona que había soñado con ser desde que era niño y sus padres lo habían inscrito en sus primeras lecciones de piano. La música fluía de él no como algo que estaba tratando de recordar o reproducir, sino como algo que estaba sintiendo y creando en el momento, interpretando la visión de Chopin a través del prisma de sus propias experiencias y emociones. Victoria Wellington se quedó de pie al costado del escenario, observando las manos de Marco Antonio danzar sobre el teclado con una habilidad que dejaba claro que esto no era un pasatiempo oculto, sino entrenamiento musical serio al más alto nivel. Su expresión inicial de curiosidad se había transformado en algo que combinaba asombro, admiración y una creciente comprensión de la tragedia silenciosa que se había estado desarrollando en su propio teatro durante 2 años. Aquí había un artista de talento extraordinario que había estado limpiando baños y barriendo pisos, porque la vida lo había puesto en una posición donde tenía que elegir entre su arte y su familia, y había elegido a su familia sin dudarlo. Mientras escuchaba, Victoria se encontró pensando en su propio padre, quien había fundado el Teatro Thornfield, con la visión de crear un espacio donde el arte pudiera florecer sin las restricciones de la comercialización excesiva. Él siempre había creído que el verdadero propósito del teatro no era solo presentar actuaciones para los ricos y privilegiados, sino descubrir y nutrir talento donde quiera que existiera. Victoria había estado tan enfocada en mantener el teatro financieramente viable después de heredarlo, que se preguntó si había perdido de vista esa misión central. Y ahora, de la manera más inesperada, se le estaba recordando que el talento extraordinario podía estar escondido en los lugares más improbables. Cuando Marco Antonio llegó al pasaje final del nocturno, permitió que las últimas notas se desvanecieran lentamente en el silencio, manteniendo el pedal de sustain presionado hasta que la última resonancia del piano se disolvió en el aire. El silencio que siguió fue profundo y cargado de emoción. Durante un largo momento nadie se movió ni habló, como si todos tuvieran miedo de que cualquier sonido pudiera romper el hechizo que había sido conjurado por la música. Entonces Victoria comenzó a aplaudir, lenta y deliberadamente al principio, sus manos produciendo un sonido claro y resonante en el silencio del teatro. El resto de la multitud la siguió, su aplauso construyendo hasta convertirse en una ovación de pie que resonó a través del teatro con apreciación genuina en lugar de obligación educada. No estaban aplaudiendo para ser corteses o porque el protocolo social lo requería. Estaban aplaudiendo porque acababan de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Un momento de belleza pura e inesperada, que había transformado lo que debería haber sido una tarde rutinaria de preparación para un evento en algo memorable. Marco Antonio se levantó del banco del piano, su rostro enrojecido con la emoción de haber compartido su regalo públicamente por primera vez en años. Miró a la multitud de personas ricas y poderosas que ahora lo veían como algo más que personal de servicio invisible, y sintió una mezcla confusa de gratitud, vergüenza y alivio. Durante 2 años había guardado este secreto, había vivido una vida dividida donde su verdadero yo permanecía oculto detrás del uniforme de trabajo. Y ahora, en un momento impulsivo de valentía al ofrecerse para afinar el piano, había revelado esa parte oculta de sí mismo al mundo. «Marco Antonio», dijo Victoria, acercándose al escenario con una expresión que contenía un respeto completamente nuevo. Eso fue absolutamente extraordinario. La afinación del piano es perfecta. Puedo escuchar la diferencia inmediatamente, pero tu interpretación fue algo más allá. Eso fue arte al más alto nivel. Necesito entender cómo alguien con tu talento terminó trabajando como personal de mantenimiento en mi teatro. Marco Antonio tomó un profundo respiro antes de responder, sabiendo que una vez que comenzara a explicar su historia, no habría vuelta atrás a la cómoda anonimidad que había mantenido durante 2 años. Me gradué del Conservatorio de Nueva Inglaterra hace 12 años, explicó tranquilamente, su voz apenas audible para todos los presentes en el teatro ahora silencioso. Estaba construyendo una carrera como pianista de concierto. Había ganado algunas competiciones menores. Estaba comenzando a conseguir contrataciones para recitales y apariciones con orquestas regionales. No era famoso, pero estaba logrando vivir de mi música y cada año traía nuevas oportunidades. Hizo una pausa y Victoria pudo ver el dolor en sus ojos mientras se preparaba para compartir la parte de su historia que claramente todavía lo afectaba profundamente. Entonces, hace 4 años, mi esposa Rosa murió en un accidente automovilístico. Fue repentino y completamente inesperado. Una noche ella estaba aquí, viva y riendo, haciendo planes para el futuro, y a la mañana siguiente se había ido para siempre. Me quedé solo con nuestra hija Emma.
quien tenía solo 2 años en ese momento, y de repente mi vida se convirtió en algo completamente diferente. La multitud escuchó en silencio absoluto mientras Marco Antonio compartía su historia. Estas eran personas que entendían el éxito y el logro profesional, pero muchas de ellas también habían experimentado pérdidas personales, habían enfrentado momentos en que sus cuidadosamente ordenadas vidas fueron destrozadas por la tragedia. Podían relacionarse con el dolor crudo en la voz de Marco Antonio, incluso si sus circunstancias específicas eran diferentes. Intenté mantener mi carrera musical durante el primer año después de la muerte de Rosa, continuó Marco Antonio. Pero ser un músico de conciertos significa viajar constantemente, ensayos nocturnos, horarios impredecibles. Estaba dejando a Emma con niñeras diferentes cada semana, a veces cada día. La estaba viendo crecer a través de reportes de segunda mano de cuidadores a quienes les pagaba para hacer el trabajo que yo debería estar haciendo como su padre. Y pude ver que ella estaba sufriendo, que necesitaba estabilidad y presencia constante más de lo que necesitaba un padre, que perseguía sus sueños artísticos a expensas de su bienestar emocional. Victoria sintió que su garganta se apretaba mientras escuchaba, imaginando la imposible decisión que Marco Antonio había tenido que enfrentar. Como madre ella misma, aunque sus hijos ya eran adultos ahora, podía entender la agonía de tener que elegir entre la carrera que amabas y las necesidades de tu hijo. Así que hace 2 años, tomé la decisión de dejar atrás mi carrera musical, continuó Marco Antonio. Necesitaba un trabajo con horario predecible, algo que me permitiera recoger a Emma de la escuela cada día, estar en casa con ella por las tardes, acostarla cada noche. Necesitaba estabilidad financiera, un cheque de pago confiable que llegara cada 2 semanas sin importar si había reservado actuaciones suficientes ese mes. Vi el anuncio para la posición de mantenimiento aquí en el Teatro Thornfield, y aunque sabía que sería doloroso trabajar en un entorno musical sin poder participar en la música yo mismo, también sabía que ofrecía exactamente el tipo de horario y estabilidad que necesitaba. ¿Por qué nunca nos dijiste sobre tu formación?, preguntó Victoria suavemente, su voz llena de compasión genuina. Habríamos podido encontrar algo para ti, tal vez trabajar con nuestros músicos visitantes, ayudar con preparación de instrumentos. Podrías haber estado más cerca de la música sin tener que sacrificar completamente tu conexión con tu arte. Marco Antonio negó con la cabeza lentamente. Señora Wellington, cuando uno está tratando de mantener a una hija pequeña con el salario de un trabajador de mantenimiento, aprende a no pedir favores especiales o tratamiento diferente. Necesitaba que me vieran como un empleado confiable y trabajador, no como un artista frustrado que podría no estar totalmente comprometido con sus responsabilidades laborales. Y honestamente, parte de mí necesitaba esa separación completa. Si hubiera estado trabajando directamente con músicos, ayudando con sus instrumentos, habría sido una tortura constante. Un recordatorio de todo lo que había renunciado. Hubo otro momento de silencio mientras todos los presentes procesaban la profundidad del sacrificio que Marco Antonio había hecho. Para muchos de ellos, el éxito profesional era la medida más importante de una vida bien vivida, la manera en que se definían a sí mismos y encontraban significado. La idea de renunciar voluntariamente a una carrera profesional, especialmente una en un campo tan prestigioso como la música clásica, era casi incomprensible. Sin embargo, aquí estaba Marco Antonio, explicando con tranquila dignidad que había hecho exactamente eso porque su hija lo necesitaba, y claramente no se arrepentía de su decisión a pesar del costo personal. Victoria sintió lágrimas comenzar a formarse en sus ojos, algo que rara vez le sucedía en situaciones profesionales. Era conocida en la comunidad artística de la ciudad como una mujer fuerte y pragmática, alguien que tomaba decisiones difíciles sin sentimentalismo excesivo. Pero había algo en la historia de Marco Antonio, en la manera en que había sacrificado silenciosamente sus sueños por su hija, sin buscar reconocimiento o simpatía, que tocaba algo profundo en su corazón. Marco Antonio, dijo Victoria, su voz temblando ligeramente con emoción. ¿Estarías dispuesto a tocar una pieza más? Algo que elijas tú, lo que quieras compartir con nosotros. Marco Antonio consideró la petición por un momento. Luego asintió y volvió a sentarse en el banco del piano. Esta vez eligió tocar el aria en la cuerda de sol de Bach, una pieza que había sido la canción de cuna favorita de Emma cuando era más pequeña. Mientras las notas inquietantemente hermosas llenaban el teatro, Marco Antonio pensó en Emma, quien estaba pasando la tarde con su vecina, la señora Patterson, probablemente haciendo su tarea y esperando con ansias escuchar sobre el día de papá cuando llegara a casa esa noche. La música parecía tocar algo profundo en los corazones de todos los presentes.
Victoria se encontró pensando en sus propios hijos, ahora adultos exitosos con sus propias carreras y familias, pero de alguna manera distantes de la madre que había trabajado tan duro para construir el teatro y asegurar su legado familiar. Se preguntó si había estado tan enfocada en el éxito profesional que había descuidado las conexiones emocionales más profundas que realmente importaban. Varios otros miembros de la audiencia se encontraron limpiando lágrimas mientras eran recordados de sus propias familias y los sacrificios que el amor a veces requiere. Mientras tocaba, Marco Antonio se permitió recordar todas las noches en que había tocado esta pieza para Emma, meciéndola para dormir cuando era un bebé. Luego tocándola en el viejo teclado digital en su departamento mientras ella se acurrucaba junto a él en el sofá cuando era niña pequeña. La música estaba entrelazada con sus recuerdos más preciados de ser padre, con los momentos tranquilos e íntimos que hacían que todo el sacrificio valiera la pena. Cuando Marco Antonio terminó la pieza de Bach, el silencio en el teatro era aún más profundo que antes, cargado con la emoción que la música había evocado. Victoria subió al escenario, ya ni siquiera tratando de ocultar las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Damas y caballeros», dijo, su voz quebrándose ligeramente mientras se dirigía a la audiencia reunida. Creo que acabamos de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Vinimos aquí esta noche para apoyar las artes y celebrar la excelencia musical. Y hemos descubierto que uno de los músicos más talentosos de nuestra ciudad ha estado trabajando entre nosotros, desconocido y no reconocido, durante 2 años. Se volvió hacia Marco Antonio, quien permanecía sentado en el banco del piano, abrumado por la intensidad del momento. «Marco Antonio, quiero hacerte una propuesta. De hecho, quiero hacer más que una propuesta. Quiero hacer una promesa. La Fundación Thornfield está preparada para establecer un fondo de becas completo, que te permitirá regresar a actuar mientras mantienes seguridad financiera para ti y tu hija. No voy a permitir que alguien con tu talento permanezca oculto por preocupaciones financieras». Marco Antonio sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos mientras comprendía lo que Victoria estaba ofreciendo. «Señora Wellington, eso es increíblemente generoso. Pero necesito preguntarle, ¿qué pasa con mi hija? Emma es mi primera prioridad, y cualquier arreglo necesitaría permitirme ser el padre que ella necesita. No puedo aceptar nada que me aleje de ella o que comprometa su bienestar». Victoria sonrió a través de sus propias lágrimas. Marco Antonio, cualquier padre que sacrificaría sus sueños por el bienestar de su hijo, es exactamente el tipo de persona que queremos apoyar. Trabajaremos en un horario que ponga a tu hija primero, mientras permite que tu talento florezca. Puedes actuar con nuestras producciones aquí en el Teatro Thornfield. Dar recitales en momentos que se adapten a tu horario familiar. Tal vez eventualmente enseñar clases magistrales. Haremos que funcione de una manera que honre tanto tu arte como tu papel como padre. La audiencia estalló en aplausos una vez más, esta vez no solo por la música que acababan de escuchar, sino por el momento de conexión humana genuina y generosidad que estaban presenciando. Varios de los donantes importantes se acercaron, ofreciendo su propio apoyo para la propuesta de Victoria. Un empresario rico se comprometió a donar fondos adicionales específicamente para cubrir el cuidado infantil de calidad para Emma, cuando Marco Antonio necesitara ensayar o actuar. Una respetada maestra de música ofreció clases de piano gratuitas para Emma si alguna vez estaba interesada en seguir los pasos musicales de su padre. Marco Antonio se puso de pie del banco del piano, abrumado por la generosidad que fluía hacia él desde todas las direcciones. Durante 2 años, había vivido en la sombra, manteniendo su verdadera identidad oculta por miedo a complicar su trabajo o crear expectativas que no podía cumplir. Y ahora, en una sola tarde, su vida había cambiado completamente. No solo tendría la oportunidad de regresar a la música que amaba, sino que podría hacerlo sin sacrificar su relación con su hija. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de cambio para Marco Antonio. Cierto a su palabra, Victoria Wellington estableció un programa de becas completo a través de la Fundación Thornfield. El programa no solo apoyaba a Marco Antonio, sino que se diseñó para ayudar a otros artistas que enfrentaban circunstancias similares, padres y cuidadores que habían tenido que elegir entre su arte y sus responsabilidades familiares. Llamaron al programa el Fondo Delegado Rosa Chen, nombrado en honor a la difunta esposa de Marco Antonio, y su historia se convirtió en el ejemplo inspirador de por qué tal apoyo era necesario. Marco Antonio comenzó a actuar regularmente con la Orquesta Sinfónica de la ciudad y dando recitales en solitario en el Teatro Thornfield. Cada presentación era cuidadosamente programada para asegurar que pudiera mantener su rutina con Emma, recogiéndola de la escuela cada día y estando en casa con ella por las tardes. Cuando tenía ensayos nocturnos o actuaciones, Emma venía al teatro con él,
haciendo su tarea en el camerino de Marco Antonio o sentándose en la primera fila observando a su papá ensayar. Victoria Wellington se convirtió en una especie de mentora para Marco Antonio, guiándolo mientras navegaba su regreso al mundo de la música profesional. Ella entendía los desafíos de equilibrar las demandas de una carrera artística con la vida familiar, y se aseguró de que Marco Antonio nunca se sintiera presionado a comprometer su tiempo con Emma en aras de oportunidades profesionales. Bajo su orientación, Marco Antonio desarrolló un enfoque de su carrera que era diferente al modelo tradicional de músico de concierto, viajando constantemente. En cambio, se convirtió en una presencia fija en la escena musical local, conocido tanto por su talento excepcional como por su dedicación inquebrantable a su hija. El piano Steinway antiguo en el Teatro Thornfield se convirtió en algo así como el instrumento característico de Marco Antonio. Después de que él lo había afinado tan expertamente esa tarde fatídica, Victoria había traído técnicos profesionales para hacer una restauración completa, y el instrumento ahora sonaba mejor de lo que lo había hecho en décadas. Marco Antonio mantenía personalmente el piano, afinándolo regularmente y haciendo pequeños ajustes según fuera necesario, y los músicos visitantes siempre comentaban sobre la calidad excepcional del instrumento. Emma, ahora de 7 años, asistía a muchas de las actuaciones de su padre, sentándose en la primera fila con una sonrisa orgullosa mientras observaba a su papá compartir su regalo con el mundo. Ella les decía a todos los que escuchaban que su papá era el mejor pianista del mundo entero, no porque actuara en elegantes salas de concierto, aunque lo hacía, sino porque había renunciado a todo para cuidar de ella, y luego había encontrado una manera de seguir sus sueños sin nunca defraudarla. Victoria mantenía una fotografía en su oficina de aquella primera tarde, tomada por uno de los invitados que había capturado el momento en que Marco Antonio estaba sentado al piano en su uniforme verde olivo, sus manos suspendidas sobre las teclas en el momento antes de comenzar a tocar. Era un recordatorio de que las personas más extraordinarias a menudo están ocultas a plena vista, esperando que alguien vea más allá de la superficie para reconocer los regalos que yacen debajo. La historia de Marco Antonio se difundió mucho más allá de las paredes del Teatro Thornfield. Los periodistas locales escribieron artículos sobre el barrendero que había resultado ser un pianista virtuoso, y su historia tocó los corazones de personas en toda la ciudad y más allá. Pero para Marco Antonio, la publicidad y el reconocimiento nunca fueron el punto. Lo que importaba era que había encontrado una manera de honrar tanto su amor por la música como su amor por su hija, que ya no tenía que esconder parte de quién era para sobrevivir. En las noches tranquilas, después de que Emma estaba dormida, Marco Antonio a veces se sentaba en su viejo teclado digital en el departamento y tocaba en voz baja, reflexionando sobre cuán dramáticamente había cambiado su vida. Había momentos en que aún no podía creer completamente su buena fortuna, que una simple decisión de ofrecer afinar un piano viejo había llevado a la transformación completa de su vida. Pero más que la suerte, Marco Antonio sabía que lo que realmente había hecho la diferencia era la voluntad de Victoria Wellington, de ver más allá de su uniforme de trabajo, de reconocer su valor como artista y como ser humano, y de crear oportunidades que respetaran tanto su talento como sus responsabilidades como padre. El Teatro Thornfield se convirtió en un símbolo de algo más que solo excelencia artística. Bajo el liderazgo de Victoria se convirtió en un lugar donde el talento era nutrido donde quiera que se encontrara, sin importar las circunstancias externas de la persona. El fondo delegado Rosa Chen ayudó a docenas de otros artistas a lo largo de los años, cada uno con su propia historia de sacrificio y circunstancias difíciles, cada uno merecedor de la oportunidad de perseguir su arte sin tener que abandonar sus responsabilidades familiares. Y cada vez que Marco Antonio subía al escenario del Teatro Thornfield, cada vez que sus dedos tocaban las teclas del piano Steinway bellamente restaurado, recordaba aquella tarde cuando todo había cambiado. Recordaba el nerviosismo que había sentido al ofrecer afinar el piano, la liberación de finalmente tocar después de 2 años de silencio autoimpuesto, y las lágrimas en los ojos de Victoria Wellington mientras escuchaba su historia. Esos recuerdos le recordaban que a veces los momentos más importantes de nuestras vidas vienen cuando encontramos el coraje de mostrar nuestro verdadero yo al mundo, incluso cuando es aterrador, incluso cuando significa arriesgar la cómoda anonimidad que hemos construido para protegernos. La historia de Marco Antonio Chen se convirtió en parte de la leyenda del Teatro Thornfield, contada y recontada a lo largo de los años.
Pero para aquellos que habían estado allí aquella tarde, para aquellos que habían presenciado la transformación de un barrendero invisible en un reconocido artista, la historia era más que solo una anécdota inspiradora. Era un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no está determinado por títulos de trabajo o estatus social, sino por el amor que mostramos a nuestras familias y el coraje que encontramos para compartir nuestro yo auténtico con el mundo. Y era un testimonio del poder de la generosidad humana, de lo que puede suceder cuando alguien con recursos y poder elige usar esos regalos para elevar a otros, en lugar de simplemente mantener su propia posición.